Doctor Carlos Romero es universitario, especialista en temas internacionales. Ha escrito mucho usted sobre este tema de Cuba y Venezuela. ¿Cuál es su visión? Cuba y Estados Unidos, que por supuesto tiene también su aletazo a Venezuela, ¿no? Es una especie de triángulo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que el proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos es el resultado de un trabajo que se ha venido haciendo desde 1977, cuando el presidente Carter abrió la oficina de intereses de los Estados Unidos en Cuba y por supuesto Cuba abrió su oficina de intereses en Washington. Eso no tiene rango diplomático, ¿no? Eso no tiene rango diplomático, pero sí tiene función consular. Claro. Y desde entonces hay de hecho y derecho actividades consulares en cada una de estas capitales, primer punto. Y segundo punto, porque venía acercando los Estados Unidos y Cuba en materia, por ejemplo, de vigilancia costera, en materia de apertura a los viajes de los cubanos norteamericanos de origen cubano a Cuba. Y en tercer lugar, una cosa muy importante, una ayuda humanitaria a través de una venta de más de 500 millones anuales de alimentos, por una excepción que se hizo por carácter humanitario para burlar de cierta manera el embargo económico. Entonces, es un proceso que yo lo llamo un proceso natural. Yo no sé por qué tanta gente se ha sorprendido en Venezuela sobre que se plantee la normalización de las relaciones. Por ¿A quién supuesto, conviene en ese caso? bueno, conviene fundamentalmente a Cuba, Claro. porque Cuba no solamente prefiere tener un país que se compromete a no interferir en sus asuntos internos, sino que también hay un mercado importante de la diáspora cubana que ha sido exitosa en los Estados Unidos, que pudiera eventualmente invertir, al igual que otras compañías de origen estadounidense, en la economía cubana. Incluso los republicanos estarían favorables, dado el comercio que se puede abrirse con Cuba y Estados Unidos, ¿no? Ese es otro elemento también importante a destacar. Los republicanos es una familia muy heterogénea Sí, sí. y lo que ha sonado más en Venezuela son los senadores, particularmente de origen latino, que tienen una posición, a mi modo de ver, muy trancada con respecto al tema cubano. Pero en la bancada republicana, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, hay congresantes de los Estados Unidos que están muy interesados, particularmente aquellos de las regiones de los Estados Unidos que son agrícolas y pecuarias, de establecer una apertura en materia de intercambio ¿Y ese comercial. coletazo a Venezuela por dónde viene entonces? Bueno, ese coletazo viene porque no se conoce bien lo que Cuba ha hecho en los últimos años, ¿no? Es decir, en el sentido en que hay dos ideas que se han desarrollado mucho en el debate político venezolano sobre el tema cubano, que a mi modo de ver son erradas. Primero, pensar que Cuba abandonó a Venezuela porque estableció este marco de normalización de las relaciones con los Estados Unidos. Eso es falso porque Cuba, desde la caída de la Unión Soviética, siempre ha tenido como política no repetir aquella relación tan exclusiva que tenía con la Unión Soviética y tuvo una apertura comercial y económica con otros países, incluyendo el caso venezolano. O sea, ha salido del molde comunista hacia fórmulas más liberales como los chinos o los vietnamitas. Bueno, y con los Estados Unidos, Claro. y con México, y con Brasil. Entonces hay una especie de marco mucho más flexible en materia comercial ahora. Entonces, Venezuela uno no puede decir que Venezuela fue abandonada, ni mucho menos por el hecho que Cuba tenga una relación ahora más flexible con los Estados Unidos. Y otra idea que a mi modo de ver es incorrecta es pensar que la relación entre Cuba y Venezuela fue una relación entre dos personajes, entre dos personalidades, Sí, es sí. decir, entre el finado Fidel. presidente Chávez y el Fidel. ahora retirado Fidel Castro. No, la relación de Cuba con Venezuela es una relación que tiene una plataforma histórica muy anterior, que viene de nada más y nada menos que del año 1959. Ahora, Fidel Castro y Raúl tienen dos modos de actuar. Raúl más pragmático en un mundo también que ha cambiado y que quiere abrirse a todo, sobre todo en la parte económica, ¿no? Mira, yo creo que no. Yo creo que Raúl y Fidel Castro han sido unos pragmáticos en el año 1959 y ellos van tocando la música de acuerdo a cómo están las circunstancias. Cuando ha habido situaciones favorables a una buena relación, a una apertura económica, o se han visto en la necesidad de la apertura económica, lo han hecho. Cuando han visto que pueden cerrar esa apertura económica y concentrarse en algunos elementos de carácter comunista, socialista, etcétera, lo han hecho también. De tal manera que la historia de la gestión de Fidel Castro no se puede concebir como un todo, como una especie de recalcitrante. Claro que lo es,
pero también los Raúl Castro. Y ahora, coyunturalmente han tenido posiciones variables de acuerdo con las perspectivas históricas. Son más de 50 años de estar en el poder. Quiero también aprovechar como especialista en temas internacionales de hablarte un poco del terrorismo internacional, esta variable tan importante en las relaciones del siglo XXI y la actitud del Papa, que precisamente hoy en Filipinas hablaba de, por una parte, a condenar la muerte de periodistas, pero también un llamado a la libertad de expresión de cierta prudencia en temas religiosos. Mira, la conducta del Papa es una conducta, a mi modo de ver, bastante controversial, pero al mismo tiempo muy interesante, Claro. porque ha traído de nuevo el tema histórico de la Iglesia sobre si la Iglesia tiene intereses seculares, si la Iglesia tiene intereses que van más allá de la religión. Porque en la medida en que él ha venido defendiendo digamos, la existencia y el desarrollo plural de la religión y de las etnias en todas partes del mundo y en particular en el Medio Oriente, ha venido defendiendo a los cristianos. Y al defender a los cristianos está tomando posición en contra, por supuesto, del mundo islámico. Entonces, hay que verlo de una manera mucho más compleja porque ciertamente está teniendo una posición política que por lo menos al Occidente es de nuestro agrado, ¿verdad? Porque ninguno en Occidente pudiera estar, y lamentablemente hay algunos jóvenes que sí, pero en su mayoría no pueden estar con lo que significa hoy el islamismo radical. Pero al mismo tiempo está tomando posiciones políticas y entonces por eso digo que es una conducta que por lo menos uno puede decir que es bastante Y controversial. en las relaciones internacionales parece que se ha hecho una gran diplomacia la Iglesia, ¿no? Bueno, la Iglesia Católica siempre ha tenido un papel muy importante desde la Edad Media, ¿no? En materia diplomática y particularmente cuando los estados papales y el Vaticano como tal siempre ha tenido un papel que jugar. Además, es la única religión que es religión, pero también un Estado, ¿no? Exactamente, no olvidemos que estamos hablando del Estado del Vaticano, que si bien es el Estado más pequeño del mundo, tiene una influencia no solamente de carácter espiritual, que por supuesto la tiene, sino también de una influencia de carácter temporal desde el punto de vista del poder, que en varias ocasiones se ha demostrado a lo largo de la historia del papado y su contexto Finalmente, internacional. este toquecito del presidente Maduro en Rusia, ¿qué significa? Bueno, algunos colegas piensan que es que de cierta manera está retornando porque no se le ofreció el protocolo debido en el toque técnico. Yo pienso que no es así. Primero porque tú eres diplomático y sabes muy bien que un toque técnico no obliga que esté el jefe del Estado o un jefe de gobierno, sino más bien, a mi modo de ver, fue bien recibido por un viceministro. Yo creo que regresa a Rusia porque está buscando lo que no consiguió en China y lo que no consiguió en Qatar. Y nosotros sabemos muy bien qué es lo que está buscando. El petróleo por el medio siempre. Y el dinero también. Por supuesto, gracias a Carlos Romero.